¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta primera etapa? Entonces, en esta primera etapa, lo que tú estás haciendo es una lectura profunda de esta fuente de información. No es toda, es una parte. Ya depende de tu interés leer y tener acceso a esta fuente. Lo encuentras en internet, ahí está disponible. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho esta lectura profunda de esta fuente fiable, vamos a obtener la materia prima, vamos a obtener los insumos necesarios para mi redacción. Pero yo no voy a redactar de buenas a primeras. Yo tengo que hacer un trabajo de planificación textual. Esa planificación textual tiene un producto. ¿Y cuál es el producto? Mi plan de redacción, mi esquema de redacción, una tentativa de cómo se van a ir organizando mis ideas respecto al tema. En base a ese plan de redacción, que sería la etapa número 2, es la etapa número 2, vendrá la tercera etapa, que es la etapa de la textualización, en la que yo voy a escribir mi borrador del ensayo argumentativo. Una vez que tengo el borrador, ese borrador será corregido, será revisado, obviamente con ayuda del profesor. Esa es la cuarta etapa. Mi borrador será mejorado. Y por último, voy a editar y publicar mi ensayo argumentativo ya terminado, ya finalizado. Ese es el recorrido que ustedes van a seguir. No traten de saltearse esas etapas. Resulta que algunos ya me entregaron este producto. A ver, y la pregunta es, ¿y en qué momento has hecho el recorrido 2, 3, 4? O sea, del 1 te mandaste al 5. ¿Se puede hacer eso? Pregunto, ¿se puede hacer eso? No, no se No, puede. No, si yo No, estoy haciendo eso, los pasos. estoy haciendo un trabajo de copia y pega. Copia y pega, que es un trabajo estéril porque no aprendí nada. Y dos, me estoy metiendo en problemas porque me pueden denunciar por plagio también. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que hacer este recorrido. El profesor nos va a apoyar, nos va a monitorear en todo este recorrido. Eso es lo que ustedes tienen que tener bien en claro. Nadie puede redactar un texto si previamente no ha leído. Entonces, en ese sentido, todo el trabajo gira en torno a una opinión que tú vas a plantear, tú vas a formular sobre lo que significa ser adolescente en el Perú, presentando tu punto de vista acerca de los mitos y representaciones sociales que se establecen en torno a ustedes, para cambiar a ideas reales de quiénes son realmente los y las adolescentes. ¿Qué es lo que los adultos pensamos del adolescente? A ver, ¿qué pensamos nosotros adultos, tus padres? ¿Qué pensamos de ustedes como adolescentes? Que somos rebeldes. Que son rebeldes. ¿Qué más? que solo debemos enfocarnos en estudiar. Que solamente deben estudiar. ¿Qué más? Que no tenemos más preocupaciones que los estudios. Que no tienes otra preocupación que los estudios, así que sácame buenas notas. ¿Qué más? Que ya estás metido seguro en el internet. ¿Qué estarás haciendo allí? ¿Son esas ideas las que se tiene o no? Sí. Sí, Sí, porque mayormente el internet es para las redes sociales, solamente ahorita. claro. Bueno, Pero hay ahorita hay ideas. otro uso más productivo. Más positivo, más provechoso, ¿no es cierto? Muy Más bien. productivo, como se dice. La sociedad, y me incluyo, muchas veces tenemos ideas o mitos respecto a ustedes. Y esos mitos están basados en ideas equivocadas. Pensamos que ustedes son los rebeldes sin causa, que ustedes son inmaduros, que ustedes Rebeldes sin causa. están respondiendo todo, que no son capaces No de, hacemos nada. etcétera, paran todo el día metidos en su cama, encerrados para mala suerte, y etcétera. Ya bueno, esas ideas son
los mitos y representaciones sociales. Entonces hay que cambiar eso y tú tienes la oportunidad de exponer Demostrarle lo esa contrario. visión. Muy bien, pues lo vas a hacer. Pero para que hagas ese trabajo, primero tienes que hacer tu investigación. Y yo les he propuesto en la guía, que trabajamos con la Miss Soledad conjuntamente, aplicar estrategias de lectura. Por ejemplo, les ha venido este texto que se llama Contaminación por el uso de pilas como ejemplo, ¿sí o no? Sí. Y la Sí. profesora ya les ha subrayado las ideas principales. Mira qué buena gente es la profesora. Yo no les hubiera subrayado, pero bueno, la profesora ya les subrayó las ideas. Pero esto es lo que tienen que hacer ustedes en la lectura cada vez que van a redactar un texto. Chicos, esto que estoy explicando les va a servir hasta cuando vayan a la universidad. Acuérdense lo que les estoy diciendo. La diferencia es que ahí no les van a enseñar esto. Por eso tienes que aprender ahora. Entonces, cada vez que hay una lectura, tú tienes que subrayar las ideas principales. Una vez que yo he subrayado, ¿qué voy a hacer? Las voy a sintetizar más todavía. Y lo puedo hacer directamente o lo puedo hacer con mis propias palabras. Esa síntesis de las ideas principales, ¿cómo se llama? Sumillado. Sumillado se llama. De la sumilla, que significa resumen. Pero si yo lo quiero decir con mis propias palabras, ¿cómo se llama eso? ¿Parafraseo? Parafraseo se llama. Entonces voy a hacer subrayado, voy a hacer sumillado y voy a hacer parafraseo. Entonces, como yo soy un muchacho muy obediente y responsable, yo ya hice mi tarea, mira. Cuando dejan de utilizarse, las pilas contaminan mucho. Pregunto, ¿es lo mismo que está subrayado aquí? ¿O no es lo mismo? Sí. Sí. ¿Está dicho con las mismas palabras o con No. mis propias palabras? Con tus Con propias sus palabras. propias palabras. Muy bien. Entonces, esto es un Con propias sumillado palabras. y parafraseo. Y lo mismo con el segundo párrafo. En el segundo párrafo dice que la toxicidad de las pilas radica en sus componentes, entre los cuales se encuentran el mercurio y otros metales pesados. Muy bien, yo lo sumillo y lo parafraseo y digo, son sus componentes los que hacen tóxica una pila. ¿Te das cuenta que estoy sumillando y estoy parafraseando? Y lo mismo haré con el tercer párrafo. Ya tengo mi sumilla y tengo mi parafraseo. Y lo mismo haré con el cuarto párrafo, donde tengo mi sumillado y mi parafraseo. Esto que yo estoy haciendo como ejemplo y que la profesora les ha pedido, se llama entonces aplicación de estrategias. Subrayado, sumillado y parafraseo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tienes que hacer tú con la fuente base que va a servir para que tú elabores posteriormente tu texto argumentativo. Esta aplicación de las estrategias significa que estamos procesando la información. Significa que estamos analizando la información. Significa que estamos interpretando la información. Ese trabajo garantiza la comprensión del texto. ¿De acuerdo? No se trata de copiar y pegar. Si tú copias y pegas, no estás haciendo nada, salvo invertir tu tiempo por una nota sin aprendizaje. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. A ver, ahora ustedes, yo como no soy bueno, como la profesora, no les he subrayado. ¿Está o no estos párrafos en su texto? No han leído, ya me di cuenta. Ya. ¿Han visto la guía número 18? Sí, está acá, es la segunda. la Ya, que ¿está o no está este texto de 2 párrafos? Sí, sí Está. Sí está. Sí, sí está. Ya, muy bien. Le pregunto a los demás chicos, ¿me están escuchando? Luis, ¿me está escuchando? La gente del profesor. quinto C, ¿no? Sí, ¿Sí me están escuchando? Ya, ¿este texto está o no está en su guía de trabajo? sí está. Sí Sí está, está. profesor. Ya, pero como yo no soy bueno, no les he subrayado. Ahora ustedes me dicen
¿Dónde está lo que debo subrayar para luego hacer mi sumillado y mi parafraseo? A ver, ¿cuál es la idea principal? Muchos dicen con nostalgia, rapidísimo ya, con nostalgia que la adolescencia es una suerte de segunda oportunidad en la vida. Lo dicen pensando en las transformaciones múltiples que suceden en esta etapa, en el valioso potencial que emerge, PIS e Isla 2015, que puede llevarlos a versiones de sí mismos y mismas crecientemente complejas, actualizando y transformando su entorno. ¿Cuál es la idea más importante? ¿De qué está hablando el texto? Sobre la adolescencia. Muy bien, adolescencia. ¿Y Sí. qué es la adolescencia según el texto? Es una segunda Una oportunidad de suerte de vida. segunda ¿Por oportunidad. qué es una segunda oportunidad en la vida? ¿Por qué? ¿Qué hay en esa etapa que la hace ser una oportunidad? Hay Porque puedes diferentes cambiar tu transformaciones. personalidad. Ajá, hay transformaciones múltiples. ¿Qué más? Múltiples. ¿Qué más? Em, ¿Qué hace Nos puede posible llevar a esas versiones, transformaciones? puede llevarnos Transforma tu manera de ver Transforman su entorno, tu su Su entorno. entorno. Así es, muy bien. Ahora, esta adolescencia es una etapa, dice el texto. Entonces, mira, ¿el texto está viendo la adolescencia de manera positiva o negativa? Positiva. Muy Positiva. 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 Entonces yo hago mi sumillado y queda acá. Mira, ve, la adolescencia como una etapa de muchas posibilidades positivas para nuestra sociedad. Pregunto, ¿lo he dicho exactamente como está subrayado o lo he dicho con mis No, propias palabras? con tus propias palabras. Con sus propias palabras. Sumillado y parafraseo. Ahora, ¿por qué lo he colocado de rojo entre paréntesis PIS e Isla 2015? ¿Por qué creen ustedes? Para resaltarlo. Fuente de ¿Estás investigación. citando? ¿Estás Estoy citando? citando, chicos. Eso es una cita. Lo que dice allí no lo digo yo. Lo ha dicho o lo han dicho estos investigadores llamados PIS e Isla el año 2015. Si yo no coloco esta cita, yo estoy asumiendo que esto que digo es mío y eso no es cierto. Yo estaría cometiendo plagio. Por eso es entonces importante citar. ¿De acuerdo? profesor, la Dígame. cita es... ¿cómo lo? Nada, yo me entiendo. Pregunto. Yo lo puedo colocar Es la así duda. o lo puedo hacer de otra manera. Digo, como dice PIS e Isla 2015, la adolescencia es, ¿ves? Pero estoy parafraseando lo que han dicho ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo párrafo. Segundo párrafo. ¿Dónde está la idea principal? Todo ello es cierto, pero hay un nivel adicional en que la adolescencia es una nueva oportunidad. Lo es para nosotros y nosotras como sociedad. Es la oportunidad de revisarnos y recrearnos, de transformarnos a nosotros mismos en una mejor versión, en aquello que queremos ser como país. Todo esto en pos de poder ofrecer a nuestros y nuestras adolescentes mejores condiciones de desarrollo, de aprendizaje y mejores oportunidades para construir sus proyectos de vida. ¿Dónde está la idea principal? ¿De quién está hablando aquí? ¿De los adolescentes o de los adultos? De los adultos. De los De los adultos, adultos. así como para los adolescentes. Es una segunda oportunidad también para nosotros y nosotras como sociedad, o sea, para los adultos. ¿Por qué? Para nosotros también es una nueva oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos Porque permite? Porque se van a transformar ellos mismos. Nos permite Una mejor versión. transformar en nuestra mejor versión y ya no seguir pensando mal de los adolescentes, ya no seguir teniendo ideas equivocadas de los adolescentes. Esa es la idea principal, esa es la idea fundamental. Y acá está mi sumillado. La adolescencia como una oportunidad que tenemos los adultos para cambiar nuestra percepción de los adolescentes. Pregunto, ¿es humillado y he parafraseado o no? Sí. 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 Ese es el trabajo primero que tenemos que hacer.
No es redactar que yo hoy día me dan el trabajo, mañana ya presenté todo. No es así. Hay una secuencia. No se salten las etapas. Esto no es salto con garrocha. Esto es seguir una secuencia. Una vez que has hecho todo este trabajo de lectura con aplicación de estrategias, recién viene la planificación de nuestro ensayo argumentativo. Ya tengo mi materia prima, ya tengo mis insumos, ya hice la lectura. Entonces, fíjense, este es un esquema de cómo podemos planificar nuestro ensayo. Ojo, no significa que va a ser igualito, ¿ah? Esto solamente es un ejemplo. Tipo de texto, ensayo argumentativo. ¿Cuál va a ser mi propósito comunicativo? Variará según el lector. No significa que en todos tiene que ser exactamente iguales. Por ejemplo, aquí mi propósito va a ser persuadir a nuestro público para que comprendan que los y las adolescentes somos valiosos y que necesitamos ser respetados. Ese va a ser mi propósito. ¿Ya? Yo quiero que la gente que me lea entienda que somos valiosos y que necesitamos ser respetados. ¿Cuál va a ser mi tema? ¿Qué significa ser adolescente en el Perú? Lo hemos hecho tratando de que no varíe mucho con lo que está haciendo la televisión. ¿Y por qué no? Porque ya vemos ahora que hay un mayor orden. Por eso lo estamos haciendo. Y eso les va a facilitar tremendamente a ustedes. ¿Qué significa ser adolescentes en el Perú? Ahora, mi destinatario van a ser los padres de familia, profesores, la directora. El lenguaje que voy a utilizar será un lenguaje formal, obviamente formal, porque va dirigido al profesor, va dirigido a la directora, ¿sí? No voy a escribir como si estuviera en las redes sociales. El título que yo le voy a proponer a mi ensayo es Adolescencia. Somos una gran posibilidad, no un problema. Ese va a ser el título. Y mira, ¿cuántos párrafos vas a utilizar para tu ensayo argumentativo? 4 párrafos. Nada más. Profesor, yo quiero hacer 5 párrafos. ¿Puedo hacer? Sí, sí, pero tampoco me vas a hacer 10, 15, 20 páginas. No estamos para hacer eso. Suficiente con 4 párrafos bien organizados, bien elaborados. Ahora, si es un ensayo argumentativo, yo ya no voy a explicar qué es un texto argumentativo, porque en algún momento eso ya lo explicamos cuando ustedes hicieron su artículo de opinión. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Claro que Sí. sí. Lo que No pasa es que recuerdo. ahora este ensayo ya va a tener sus citas, sus referencias textuales, porque yo voy a sacar información de otras fuentes. ¿Se han dado cuenta ustedes que en el texto que le estamos proponiendo también hay citas textuales, como en el caso que acabamos de ver de PIS y de Isla 2015? Ya hay citas textuales incluidas. Ustedes son 5º año. No pueden hacer un trabajo como primero o segundo de secundaria. Usted ya tiene que hacer un trabajo más exigente, más riguroso en la parte formal de acceso a las fuentes de información. Ahora, como es un texto argumentativo, ¿qué elementos debe tener un texto argumentativo? A ver, ¿qué elementos no deben faltar? Acuérdate, dime. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la estructura básica de una argumentación? La tesis. Las evidencias. Un tema, luego viene la tesis, luego vienen los Argumentos. 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 Esos elementos no pueden faltar. Repito, esto lo explicamos en su momento cuando hablamos de artículo de opinión. ¿Ya? No estamos partiendo de cero. Ahora, hasta ahí vamos aterrizando en cómo vas a organizar tu plan de redacción. Escúchenme bien, ¿ah? Yo no voy a revisar ningún ensayo si es que previamente no he revisado su plan de redacción. ¿Qué debe contener mi plan de redacción? Si mi tema es ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Yo voy a delimitar
Y delimitar significa voy a precisar. Porque si yo digo, ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Es un tema muy amplio. Para un texto de 4 párrafos es demasiado amplio. Entonces yo necesito delimitar mi tema. Por ejemplo, a ver, con tu ayuda, si el tema es ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Para ti, ¿qué significa ser adolescente? A ver, ideas. ¿Qué significa para ti ser un adolescente? Ser ignorada por la sociedad. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu tema? La adolescencia como una etapa ignorada en la sociedad. Listo, ya lo precisé, mi texto. Ya lo precisé. La adolescencia como una etapa ignorada. ¿Y cuál podría ser un título llamativo? La invisibilidad nuestra. ¿Por qué? Porque los adolescentes son invisibles. Mucha gente los ignora, los desconoce, no les presta la atención. Los han visto como los negativos, como los malos, el problema. Los mismos padres no quieren que sus hijos sean adolescentes, porque para ellos también representan una situación bastante complicada. Ahora, viene en el texto argumentativo, tiene que haber 3 elementos fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción yo voy a presentar mi tema y voy a presentar mi tesis. Y anticipo, no dice desarrollo, dice anticipación de la argumentación. Para desarrollar estos aspectos, ¿cuántos párrafos necesito? 1 nada más, un párrafo. Y los párrafos normalmente son entre 4 a 5 líneas, nada más. No utilicemos párrafos muy extensos, porque no se van a leer. En el desarrollo, como su nombre lo indica, el desarrollo o el cuerpo, yo voy a ir desarrollando mis argumentos. Voy a trabajar, es un ejemplo, voy a trabajar solamente 2 argumentos. 2 argumentos. El primer argumento lo voy a trabajar, lo voy a desarrollar en el párrafo número 2 y el segundo argumento en el párrafo número 3. Listo. Y finalmente mi conclusión, en la que yo voy a hacer una especie de recapitulación o resumen de lo más importante que he planteado en el cuerpo, ¿ya? Y una reflexión final. Ese será el párrafo número 4. Listo, ya está. Eso es todo lo que necesito para redactar mi texto argumentativo. Se llama ensayo porque justamente tú vas a ensayar, vas a proponer. En este caso, Claudio fue, creo, el que me dijo, él va a hablar sobre la adolescencia como una etapa ignorada por la sociedad. ¿Cuál va a ser su tesis? Que la sociedad peruana ignora, desconoce a la adolescencia como una etapa de la vida. Listo. ¿Cuántos argumentos va a utilizar? 2. ¿De dónde va a sacar sus argumentos? De la fuente que ha leído previamente. Y si él ve que no le es suficiente, buscará otras fuentes también. Así es. Ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Profesor, una pregunta. Diga. Cuando quiero, usted había dicho que tenemos que darle, por así decirlo, créditos al autor. Sí. ¿Cómo lo podría presentar? Hay 3 redacción. formas de presentar una cita textual. Una de las formas es, como lo hemos visto aquí, que se llama cita textual en el texto. Cita textual en el texto. Yo traduzco la idea, copio la idea y entre paréntesis pongo el autor y el año de publicación de su libro. ¿Dónde va a aparecer eso? En la parte final, que es la bibliografía. Ahí va a aparecer el nombre completo, el nombre del libro, y para eso está el Word. El Word tiene todas esas herramientas.
Ahora, yo estoy pensando en que en una siguiente reunión, ya cuando veamos la corrección, yo les puedo explicar más al detalle cómo citar desde Word. Porque, ojo, esto está en Word. Hay una herramienta. Yo no necesito tipearlo así. Yo voy a Word y ahí me va a decir, yo escribo una ventanita y automáticamente le doy clic y me sale esto. Esa es una forma de citar. Yo les voy a enseñar eso. Y luego eso va a aparecer al final en la bibliografía, en las fuentes que yo he citado. La otra posibilidad es que yo le coloque un numerito en la parte superior y al final del texto va a salir en la parte inferior, con letra pequeñita, va a salir el nombre del libro. Y la otra posibilidad es a través del parafraseo. Es decir, yo dice, como dicen PIS e ISLA 2015, la adolescencia es una etapa de muchas posibilidades positivas para nuestra sociedad. Pero esta es la más utilizada, la cita dentro del texto. ¿Ya? Yo les voy a enseñar eso también. Vamos a tener otra reunión donde yo les voy a enseñar, pero primero quiero que hagan la lectura, quiero que vayan trabajando su plan de redacción y luego ya podemos hacer el trabajo de la corrección para que quede bien bonito ese texto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que nos quedan 6 minutos. Lo que nos interesa para esta semana es, 1, la lectura con toda la información procesada según las fuentes de información. 2, nos interesa esta planificación de su ensayo, ¿ya? Y luego ya podemos ir trabajando esto. Ya podemos ir trabajando esto. Cuando yo con ustedes trabajé en algún momento el artículo de opinión, les dije cuál es la estructura de un párrafo de introducción. ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí, les dije cómo se trabaja el desarrollo y les dije también cuál es la estructura de un párrafo de conclusión. Eso que ya nosotros sabemos es lo que tenemos que aplicar aquí. Eso es lo que tenemos que aplicar. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces, chicos, miren bien. En la etapa de textualización, que es el borrador del ensayo argumentativo, no se sientan mal, no se incomoden. Si es que yo les digo tu ensayo no está bien hecho, vamos a empezar de nuevo. Si el profesor dice que no está bien y te dice dónde está mal, entonces tenemos que empezar de nuevo. Y estos son los criterios a partir de los cuales vamos a calificar el ensayo. La coherencia, la cohesión y la adecuación. ¿Cómo sé que mi ensayo es coherente? Cuando hay claridad, cuando hay precisión en las ideas, en la tesis, cuando los argumentos están bien organizados, están bien desarrollados, cada uno en su párrafo distinto. ¿Cómo sé que el texto tiene cohesión? Cuando se utilizan los conectores, los marcadores textuales. Mira acá, si yo voy a utilizar 2 párrafos de desarrollo, ¿cuáles van a ser los marcadores textuales que no deben faltar? En primer lugar, desarrollo mi tesis. Perdón, mi argumento 1. Y en el tercer párrafo, ¿qué voy a decir? En segundo lugar, o por un lado, por otro lado. Eso no puede faltar. Eso no debe faltar. Y la ortografía y la puntuación. También es otro aspecto fundamental de la cohesión textual. Acá va a haber algo bien interesante, chicos. Los mejores trabajos los vamos a tener que publicar, ¿sí? Porque vale la pena cuando un trabajo está bien hecho, cuando es coherente, cuando está cohesionado y sobre todo cuando tiene adecuación. ¿Qué significa, profesor, la adecuación? La adecuación significa que el lenguaje que has utilizado es pertinente para el público, es decir, el público lo entiende perfectamente. Y si el texto que acabo de redactar responde o no a mi propósito. ¿Cumple o no su propósito comunicativo? Si la respuesta es sí cumple, entonces mi trabajo está bien hecho. Ahora, yo no voy a decir sí cumple, eso lo tiene que decir quien va a leer mi texto.
En este caso, el profesor va a ser uno de los que leen mi texto. Muy bien. Entonces, chicos, están invitados ustedes a desarrollar este trabajo. Sigan el orden, sigan la secuencia, por favor. Esta es la secuencia que hemos propuesto. No se preocupen por avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. No se trata de eso, se trata de aprender. Y van a aprender lo que les va a servir para el futuro. Se acordarán lo que estoy diciendo. Esto es fundamental para lo que viene a continuación. Todo estudiante que va a seguir estudios superiores va a tener como herramientas, como pan del día, lectura, que es investigación, y redacción. Lectura y redacción van a ir de la mano. Quien lee podrá redactar. Quien no lee tendrá muchas dificultades para redactar. Entonces, yo los invito una vez más a que lean, por favor. Aquí está, vamos a mostrarlo. Con eso terminamos. Lean esta ficha de trabajo. Miren, ve. Aquí están los ejemplos del sumillado y por acá viene ya la comprensión. Ser adolescentes en el Perú. Este trabajo hay que desarrollarlo. Vean esta investigación de nuestra deuda con la adolescencia. Vean ese trabajo, por favor. Lean, no tengan miedo a leer 15, 20, 24 páginas. Ustedes ya se tienen que ir habituando a ello. Ustedes tienen que hacérsele una costumbre. Leer, leer, y no solamente leer por leer, sino comprender. Y una forma de comprender es aplicando estas estrategias que desde el colegio les estamos proponiendo. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Me queda un minuto. ¿Ninguna pregunta? Lo único que se presenta esta semana es eso del sumillado, ¿verdad? Sumillado, parafraseo, las preguntas de comprensión, si es que tienen alguna otra fuente de información que van a agregar adicionalmente. Y después vamos a ir poco a poco lo que Y nos ya da. su plan, van elaborando ya su plan. Yo tengo que revisar los planes y en función a esos planes les doy el visto bueno para que hagan su trabajo de redacción del borrador. La tesis ¿Cuál es es la la fecha de opinión. entrega, La profesor? tesis es la opinión, el punto de vista que tú sostienes a partir del tema que estamos proponiendo. ¿Ya? Profesor, ¿cuándo es la fecha de entrega? ¿O no hay Esta fecha de entrega? semana tenemos para presentar nuestro plan. Esta semana. ¿Ya? El plan y... Ok. La lectura,